Si estás pasando por un momento difícil en el que todo parece no tener sentido, esta historia es para ti. Sigue leyendo hasta el final. La parte más importante está ahí. Y ya comenta aquí: Señor, enséñame a confiar, incluso en el silencio. Aquella mañana, el cielo aún conservaba el peso gris de una noche mal dormida. Las nubes parecían cargadas no solo de humedad, sino de una extraña densidad espiritual, como si Dios se hubiera callado por completo. Samuel se despertó con el rostro cansado, el corazón apesadumbrado y los ojos secos de tanto llorar los días anteriores. Lo primero que hizo fue mirar al techo, inmóvil, esperando que alguna respuesta cayera del cielo. No pasó nada, ni una brisa, ni una señal, ni una dirección, solo silencio. Un silencio que parecía burlarse de su fe. Se preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que caminar sin ver? Se levantó lentamente, como quien lleva un peso invisible a cuestas. Cada paso hacia la cocina era como un esfuerzo por seguir viviendo. Mientras preparaba un café sencillo, le temblaban las manos, no por el frío, sino por la ansiedad. Era el 5º día consecutivo de despidos en el trabajo. El alquiler ya estaba atrasado y su hija necesitaba un medicamento caro que no sabía cómo conseguir. Miró la taza como quien espera encontrar en ella una respuesta divina. Pero el café se enfriaba y los problemas calentaban el alma. Se sentía arruinado por dentro y por fuera. Lo peor no era la falta de dinero, era la sensación de abandono, el silencio de Dios, la ausencia de señales. Samuel era un hombre de fe, siempre lo había sido. Era el tipo de persona que rezaba incluso cuando nadie lo veía, que ayudaba incluso cuando nadie le daba las gracias. Su Biblia tenía marcas de lágrimas antiguas y sus canciones favoritas hablaban de confiar. Pero ahora todo eso parecía lejano. ¿Qué era la fe sin respuestas? ¿Qué era la oración sin respuesta? Se sentía como Abraham, llamado a caminar sin saber el destino, pero sin el aliento de la promesa viva. Un paso a la vez, sin tierra firme, sin mapa, solo con una esperanza descolorida por el tiempo. La mañana transcurrió lentamente, como si cada minuto pesara como una hora. El celular sonaba con cobros, el correo electrónico traía nuevas negativas y las redes sociales mostraban personas sonrientes, viajando, triunfando. Apagó todo. No quería más ruidos humanos, solo necesitaba algo divino. Pero Dios parecía lejos, más lejos que nunca. Fue entonces cuando recordó la frase que había escuchado un día en un servicio religioso: la fe que más agrada a Dios es aquella que no depende de milagros visibles. Pensó: ¿será? ¿Cómo es posible mantenerse en pie sin muletas? ¿Cómo confiar en un Dios que calla cuando más necesitamos escucharlo? Decidió salir de casa. Necesitaba caminar. El aire frío de la calle le golpeaba la cara y le producía una extraña sensación de despertar. Mientras caminaba por las aceras irregulares del barrio, observaba los detalles que antes pasaban desapercibidos: el canto triste de un pájaro solitario, una señora rezando en un banco del parque, el sonido lejano de una ambulancia. Todo parecía cargado de mensajes, pero él no sabía descifrarlos. Caminaba como quien busca, pero no sabe lo que busca. Quizás buscaba a sí mismo, quizás buscaba a Dios, o quizás solo quería sentir que no estaba solo. Al llegar a una pequeña iglesia del barrio, de esas con las puertas abiertas y olor a madera antigua, se sentó en el último banco. No había servicio, ni música, ni nadie, solo silencio. El mismo silencio que odiaba en su casa ahora le parecía sagrado allí. Se sentó con las manos entrelazadas y miró la cruz en el altar. Estoy cansado, Dios, muy cansado. Lo dijo casi sin sonido, más para sí mismo que para los demás. Fue entonces cuando por primera vez en días lloró. No era un llanto de desesperación, sino de entrega. Un llanto sin reproches, sin preguntas, sin exigencias. Era solo un hombre quebrantado ante un Dios que parecía en silencio. Y en ese silencio algo sutil sucedió. No fue una voz audible, ni una visión mística. Fue un suave toque en el alma, casi imperceptible, como un recuerdo antiguo que regresa de repente. Era como si Dios le dijera sin palabras: todavía estoy aquí. Y eso bastó para que Samuel permaneciera allí un rato más, en silencio, en presencia de aquel que parecía ausente, pero que nunca estuvo lejos. Era el comienzo de un viaje
viaje que no prometía explicaciones, sino presencia. Y eso, tal vez, era todo lo que realmente necesitaba. Samuel permaneció allí, en el banco de madera, como si no quisiera irse. La iglesia estaba vacía, pero no parecía desierta. El silencio, antes ensordecedor, ahora parecía acogedor, como si el cielo no se hubiera callado, sino que solo susurrara, de manera que solo el corazón quebrantado pudiera oírlo. Miró fijamente la cruz y sintió una extraña mezcla de dolor y paz. El dolor permanecía, nada había cambiado fuera, pero la paz venía de dentro, como una brisa ligera que no alivia el calor del desierto, pero muestra que todavía hay viento. Y en ese sencillo banco, Samuel comenzó a comprender que Dios no necesitaba hablar en voz alta para ser escuchado. Regresó a casa aún en silencio, con los ojos húmedos y el corazón un poco menos pesado. Pero la realidad lo esperaba como un enemigo paciente. Las facturas seguían sobre la mesa. El teléfono sonaba con cobros automáticos y la nevera seguía casi vacía. Nada había cambiado. No apareció ningún sobremilagroso, ningún pariente lejano llamó ofreciendo ayuda, ningún amigo apareció con una palabra profética. Solo la misma vida difícil. Pero, curiosamente, Samuel no se sentía igual. Había algo diferente. No era un cambio en el escenario, sino en la mirada. Todavía estaba en el valle, pero ahora, por alguna razón que ni él mismo podía explicar, había decidido caminar por él en lugar de sentarse y quejarse. El tiempo pasó lentamente. Las horas siguientes transcurrieron en silencio y tareas cotidianas. Barrió el patio, lavó algunos platos, respondió correos electrónicos, cuidó de su hija e incluso sonrió sin saber por qué. Era como si su alma, cansada de tanto luchar, se hubiera rendido. No a la derrota, sino a Dios. Una rendición diferente, no pasiva, sino confiada. Si el Señor está aquí, aunque no haga nada, ya es suficiente, pensó. Y tal vez fuera así, porque ese día Samuel no vio milagros, pero vio la gracia en la rutina. No encontró oro, pero redescubrió el valor de la fe, sin garantías. Una fe que no exige explicaciones, que no negocia condiciones, que simplemente permanece. Por la tarde, su hija enfermó. De repente, le subió una fiebre muy alta. Samuel corrió a la farmacia con las últimas monedas que le quedaban, pero no pudo comprar el medicamento necesario. La farmacéutica, al ver su angustia, le dijo: «Vuelva dentro de una hora. Quizás pueda conseguir algo». Salió de allí con el corazón encogido, llevando a su hija en brazos. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por la presión del momento. Al llegar a casa la acostó y rezó, una oración sencilla, casi muda, pero llena de confianza. «Señor, no tengo nada más, solo te tengo a ti». Y esas palabras, pronunciadas con sinceridad, abrieron un espacio en lo invisible que ni él mismo conocía. Mientras velaba el sueño de su hija, observaba su respiración inquieta, el cabello pegado a la frente sudorosa, los ojos entreabiertos por la fiebre. Era una escena dolorosa, pero Samuel no se desesperaba. Algo dentro de él le decía que Dios estaba allí, aunque aún no se hubiera resuelto nada. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta: la verdadera fe no es la ausencia de lucha, es la presencia de la confianza, como un barco que no se hunde ni siquiera con la tormenta, como una vela que insiste en arder incluso con el viento, como un corazón que no deja de creer incluso cuando todo lo que ve dice lo contrario. Y allí, junto a la cama, Samuel comenzó a alabar, en voz baja, casi susurrando, pero alabó. Aquella noche cayó con fuerza. El cielo se oscureció sin luna ni estrellas. La electricidad fluctuaba. El barrio estaba agitado y los perros ladraban sin cesar. Pero dentro de la casa, incluso en la oscuridad, algo brillaba: la fe. Samuel se arrodilló una vez más. No pidió nada, no se quejó, no exigió nada. Solo dijo: «Gracias». Un gracias extraño que no tenía sentido lógico. ¿Agradecer qué? ¿El silencio? ¿La escasez? ¿El dolor? Sí, porque él entendió que el verdadero milagro no era la cura inmediata ni el dinero inesperado. Era que el corazón siguiera latiendo. Era que la fe no muriera. Era que la esperanza no se apagara. Y eso, para él, ese día era más que suficiente. Y entonces, en un gesto casi profético, tomó un papel y escribió: «Aunque el milagro no llegue, seguiré confiando». Lo dobló, lo guardó dentro de la Biblia y sonrió.
Eso no resolvería sus problemas, pero reafirmaba su decisión. Una decisión que no dependía de que se abriera el cielo, ni de que aparecieran ángeles, solo de alguien común, en un día común, que elegía confiar en un Dios que, aunque en silencio, nunca deja de actuar. El sol salió tímido a la mañana siguiente, filtrándose a través de las cortinas gastadas de la ventana. Samuel no había dormido bien, pero había una serenidad inexplicable en su rostro. Miró a su hija, que aún dormía, ahora con la respiración más tranquila, y dio las gracias en silencio. No había certeza de curación, pero había paz. Y la paz, en ese momento, era una prueba viva de que Dios aún habitaba entre ellos. Era como si el cielo, aunque aún en silencio, estuviera más cerca. Samuel se levantó, se lavó la cara y abrió las ventanas, no para dejar entrar el viento, sino como un gesto simbólico. Estaba dispuesto a continuar, incluso sin garantías. Mientras ponía la tetera al fuego, un pensamiento insistente volvía a su mente. La fe no es emoción, es decisión. Lo repetía como un mantra, tratando de grabarlo en su corazón. ¿Cuántas veces confundimos sentir con creer? ¿Cuántas veces esperamos estar animados para creer? Pero en ese momento, Samuel lo sabía. No necesitaba sentirse bien para confiar. Solo tenía que decidir confiar, incluso en la oscuridad, incluso sin ganas, incluso cansado. Se acordó de Pedro, que caminó sobre las aguas no porque se sintiera seguro, sino porque respondió a una sola palabra: ven. Y eso fue suficiente. La fe es así. A veces es dar el paso antes de que aparezca el puente. En la sala, la Biblia, abierta aún, guardaba la nota de la noche anterior. La releyó con los ojos llorosos. Aunque el milagro no llegue, seguiré confiando. Esa frase parecía resonar en las paredes de la casa, como un decreto espiritual, un ancla en medio de la tormenta. Era un recordatorio de que el viaje no dependía de lo que Dios hiciera, sino de quién era Él. Y Dios no cambia. Samuel sintió un nudo en el pecho, pero al mismo tiempo un alivio. No tenía el control, y curiosamente, eso era liberador, porque si todo dependiera de él, estaría perdido. Pero si dependía de Dios, entonces había esperanza, aunque fuera silenciosa. A la hora del almuerzo, aún sin dinero suficiente para una comida completa, improvisó con lo que tenía: un poco de arroz, un huevo y café. Lo compartió con su hija, que ya se había despertado y se encontraba un poco mejor. Ella sonrió débilmente, pero sonrió, y esa sonrisa fue como una luz en su alma. Era la prueba de que, incluso en medio de la escasez, Dios los sostenía. No era un banquete, pero era provisión. Y a veces es en lo poco que Dios revela su abundancia. Recordó las palabras de Habacuc: aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Eso era. La verdadera fe canta incluso sin escenario. Por la tarde decidió escribir. Cogió un cuaderno viejo y comenzó a registrar sus pensamientos. No como un diario, sino como una carta a Dios. Escribió sobre su dolor, su espera, su soledad, pero también escribió sobre su fe. Una fe que sangraba, pero no cedía. Una fe que no gritaba, pero permanecía. Y mientras escribía, sentía como si el mismo Espíritu Santo le dictara las palabras. Era extraño. Cuanto más escribía sobre su dolor, más se sentía curado, como si el acto de ponerlo en papel fuera también una forma de ponerlo en manos de Dios. Y tal vez lo era, porque escribir también es orar. Más tarde, decidió volver a visitar la pequeña iglesia. El camino era el mismo, pero algo había cambiado en él. Sus pasos eran más ligeros, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había decidido no cargar con ellos solo. Al llegar, encontró un servicio religioso que estaba comenzando. Entró y se sentó en el mismo banco de antes. El predicador hablaba de confiar en Dios en silencio. Samuel abrió mucho los ojos. Era como si Dios le estuviera respondiendo, no de la forma que él quería, sino de la forma que necesitaba. Con cada palabra sentía que el cielo se abría, no con milagros, sino con sentido. Y eso le hacía respirar hondo
y seguir adelante. Al final del servicio, el predicador llamó al frente a aquellos que necesitaban renovar su confianza en Dios. Samuel dudó por un momento, pero algo lo empujó. Fue de rodillas, lloró. No era un llanto de desesperación, sino de rendición, de nuevo, por milésima vez. Pero ahora con una diferencia. Ya no necesitaba entender, solo quería confiar, y en el suelo frío de la sencilla iglesia reafirmó una vez más su decisión: quedarse, incluso sin señales, incluso sin respuestas, porque la fe que permanece en la oscuridad es la fe que brilla más fuerte cuando vuelve la luz. Esa noche, después del servicio, Samuel regresó a casa sintiéndose diferente. No es que los problemas se hubieran resuelto por arte de magia, de hecho, todo parecía exactamente igual, pero dentro de él algo se había reorganizado, como si las piezas rotas hubieran sido recogidas y comenzaran a ensamblarse de nuevo, aunque el resultado final no fuera visible. El cielo, aunque todavía silencioso, ya no era aterrador. Era misterioso, sí, pero no ausente. Samuel aprendió a distinguir el silencio de la ausencia y comprendió que a menudo el cielo trabaja mientras permanecemos en silencio ante él. Al acostarse, miró al techo y susurró: sé que el Señor está trabajando, aunque yo no vea nada. Era una frase sencilla, pero llena de fe, porque creer en lo que se ve es natural, cualquiera puede hacerlo, pero creer cuando no hay ningún indicio de cambio, cuando todo parece estar parado, es un tipo de fe rara y preciosa. Samuel recordó cómo una semilla se entierra en la oscuridad antes de brotar. La tierra la cubre, el tiempo pasa, y a los ojos humanos parece que no está pasando nada, pero allí, en lo invisible, se están formando raíces, y así es con la fe. La madrugada fue tranquila, su hija durmió bien, y él también. Por primera vez en muchos días, no se despertó con el peso de la desesperación. Se despertó, sí, con preocupaciones, pero estas ya no lo controlaban. Era como si hubieran perdido el poder de ahogarlo. Se levantó y fue a la cocina. Preparó café, abrió la Biblia y dejó que sus ojos recorrieran las páginas marcadas. Sus ojos se detuvieron en el Salmo 46:10. Quedad quietos y sabed que yo soy Dios. Era como un mensaje personalizado, una respuesta sin alardes, pero directa, un recordatorio de que quedarse quieto también es una forma de resistir, de confiar, de luchar en silencio. A lo largo del día, comenzaron a suceder pequeñas cosas, nada extraordinario, pero significativo, para quienes tienen los ojos entrenados por la fe. Un vecino llamó a la puerta y trajo algo de comida, diciendo que sentía la necesidad de compartir lo que tenía. Un viejo amigo envió un mensaje preguntando cómo estaba. Un pequeño pago olvidado llegó a la cuenta. Samuel lo sabía. No eran coincidencias, eran reflejos de la fidelidad de Dios, gotas de gracia en un desierto prolongado. Y empezó a darse cuenta de que Dios estaba presente todo el tiempo, no con estrépito, sino con constancia, como el sol que calienta aunque no se vea detrás de las nubes. Fue en ese momento cuando Samuel comprendió que confiar en Dios no es solo esperar un milagro, es vivir con dignidad entre la petición y la respuesta, es seguir siendo íntegro, sensible y generoso incluso cuando la vida es difícil. Pensó en José, que fue vendido por sus hermanos, olvidado en la cárcel, injustamente tratado durante años y, aún así, se mantuvo fiel. No porque veía a Dios, sino porque conocía a Dios. Y eso marcó toda la diferencia. La fe no se basa en sensaciones, sino en la convicción. Y la convicción de Samuel ahora era firme. Dios estaba obrando, aunque fuera entre bastidores, aunque el telón aún no se hubiera abierto. Esa tarde se sentó con su hija a hacer un dibujo. A ella le gustaba eso. Samuel, cansado, tomó lápices de colores y se obligó a participar. Pero en medio del juego, ella dibujó un árbol y dijo: este árbol es fuerte porque tiene raíces. Él sonrió. Esa frase infantil resonó como una profecía. Su fe en ese momento era ese árbol. Quizás aún sin frutos, quizás invisible para muchos, pero con raíces profundas. Raíces que crecieron no en la abundancia, sino en el dolor, no en los aplausos, sino en el silencio. Raíces que ahora sostenían su alma en tiempos de escasez. Y antes de dormir, una vez más, dio las gracias. Aunque no todo estaba resuelto, aunque no había garantías para el mañana,
porque la gratitud que nace de la ausencia es la más poderosa. Revela que el corazón no está atado a lo que se ve, sino a lo que se cree. Y en ese momento Samuel se hizo más fuerte que nunca, no por fuera, sino por dentro, no por haberlo superado todo, sino por no haber renunciado. Y eso, a los ojos del cielo, era una victoria. La mañana siguiente llegó con nubes pesadas y un viento helado que cortaba la piel. Era uno de esos días que invitan a la tristeza. Pero Samuel, a pesar de sentir el peso de la difícil rutina, puso los pies en el suelo con decisión. Antes incluso de lavarse los dientes, se arrodilló junto a la cama y dijo: Señor, hoy también voy a confiar. Era como renovar un voto cada amanecer. Sabía que la confianza en Dios no era algo que se decidía una sola vez, sino algo que se elegía cada día, incluso cuando nada cambiaba. Y esa constancia silenciosa era lo que lo mantenía en pie. Con su hija mejorando pero aún frágil, Samuel preparó el café y la medicación con cuidado. No había abundancia, pero había celo. Y fue en ese pequeño gesto que sintió algo diferente. Servir en medio de la escasez lo hacía más parecido a Jesús. No porque se sintiera fuerte, sino precisamente porque era débil, y aún así elegía amar, cuidar, servir. Se dio cuenta de que la fe se fortalece no en los momentos de gloria, sino en los momentos de persistencia. Y en aquella sencilla cocina, entre la tetera hirviendo y el mantel manchado, había una santidad oculta. Lo ordinario se convirtió en altar. Más tarde, mientras caminaba por la calle, se cruzó con una mujer que vendía pasteles caseros en un puesto improvisado. Sus ojos estaban cansados, pero su sonrisa era sincera. Samuel se detuvo, a pesar de tener poco dinero, y compró un trozo. Ella le dio las gracias con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: hoy nadie había comprado nada. Y en ese instante, Samuel comprendió que su pequeño gesto había sido la respuesta a una oración. El milagro que tanto esperaba se estaba gestando, sin saberlo, a través de él. Dios no lo había abandonado. Al contrario, ahora lo utilizaba para llegar a otros. Y eso lo cambió todo. Su dolor no era el final, era un camino. Sentado en un banco de la plaza mientras comía el pastel aún caliente, reflexionó sobre cómo la fe a veces se disfraza de rutina. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en grandes manifestaciones cuando Él está presente en los detalles? La hoja que cae de la rama, el viento que despeina el cabello, el abrazo inesperado de un hijo, la comida sencilla en el plato. Samuel aprendió allí que la verdadera fe es atenta, no espera a que se abra el cielo, ve a Dios incluso cuando el cielo está cerrado. Y en ese trozo de pastel sintió el sabor de la fidelidad divina, sencillo pero real, discreto pero presente. Por la noche, después de un largo baño y de pasar un rato con su hija, se sentó en el porche. El cielo seguía nublado, pero él miraba hacia arriba con otros ojos. Ya no buscaba estrellas ni señales, buscaba presencia, y fue allí, sin música, sin culto, sin palabras, donde sintió algo profundo. Dios estaba forjando en él un carácter que solo nace en la espera. Comprendió que la espera no es una pausa sin propósito, sino un taller de transformación, y que los días difíciles no son castigos, sino entrenamientos para un corazón que desea ser fuerte para amar, servir y permanecer. Tomó de nuevo su cuaderno y escribió: hoy no ha habido milagro, pero ha habido fe. Y eso basta. Cerró las páginas con reverencia, como quien sella una oración, y en silencio recordó todos los momentos en los que estuvo a punto de rendirse. En todos ellos algo lo retuvo. A veces un recuerdo, a veces una lágrima, a veces una palabra susurrada en el espíritu. Y ahora lo entendía. Cada uno de esos momentos era la mano de Dios sosteniéndolo. Incluso cuando parecía solo, nunca estuvo solo. La fidelidad de Dios no era ruidosa, pero era constante. Y la constancia es un lenguaje que pocos entienden, pero que el cielo reconoce como fe madura. Al acostarse, envuelto en pensamientos y paz, sintió que algo dentro de él había cambiado definitivamente. Ya no esperaba que todo se resolviera, solo esperaba seguir firme, incluso cuando no entendía. Y eso, tal vez, era la fe más pura que alguien puede tener. Aquella que no necesita ver, ni sentir, ni entender, solo creer. Creer en Dios, no como alguien que
realiza nuestros deseos, sino como aquel que nos sostiene en el camino, incluso cuando el camino es oscuro. Y con ese pensamiento se durmió, cansado pero en paz, sin respuestas pero con fe. Y eso para él era el verdadero milagro de ese día. Al amanecer del nuevo día, una ligera llovizna dibujaba finas rayas en el cristal de la ventana. El olor a tierra mojada invadía la casa, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Samuel observaba todo en silencio. Su hija aún dormía. El barrio estaba tranquilo y él sentía como si el mundo hubiera desacelerado. Era un día gris, aparentemente sin grandes acontecimientos, pero en su corazón había una certeza. Días como ese son oportunidades ocultas. La verdadera fe se construye en esos momentos en los que nada parece moverse, y es precisamente ahí donde Dios trabaja más, no fuera, sino dentro de nosotros. Se sentó en el sofá con la Biblia abierta en su regazo y el cuaderno a su lado. Hojeó las páginas que ya conocía hasta encontrar Romanos 5. Sus ojos se detuvieron en un pasaje específico. La tribulación produce perseverancia, la perseverancia, un carácter aprobado, y el carácter, esperanza. Lo leyó más de una vez, como nunca antes. Esas palabras tenían sentido. Samuel se dio cuenta de que el dolor que enfrentaba no era una casualidad, era un proceso, un camino cuidadosamente preparado para generar en su alma algo que no podría nacer en tiempos fáciles. No estaba siendo castigado, estaba siendo pulido, moldeado para algo más grande. Con ese pensamiento recordó a Pablo, el apóstol que escribió esas palabras en medio de prisiones, naufragios y azotes. Un hombre que incluso con la espina en la carne no dejó de creer. Samuel comprendió que la fe no es quitar la espina, sino confiar incluso con ella ahí, porque a veces la espina es precisamente lo que nos mantiene dependientes de Dios, y Dios, en su sabiduría, sabe exactamente lo que no debe ser quitado, no por crueldad, sino por amor. Samuel respiró hondo. Por primera vez, aceptó que tal vez algunos de sus problemas no desaparecerían pronto, pero eso no le impediría seguir adelante. Al salir para resolver algunos asuntos pendientes en el barrio, sintió una vez más el peso de la falta de recursos. En el banco, el saldo negativo. En el mercado, los precios altos. Pero ahora reaccionaba de manera diferente. Ya no se desesperaba. Tomaba decisiones con calma, incluso en medio de la escasez. Comenzó a aprender el valor de la simplicidad, a administrar mejor lo que tenía, a estar agradecido por lo básico. Descubrió que la escasez tiene un poder especial para revelar lo que es esencial, y que cuanto menos tenemos en nuestras manos, más descubrimos cuánto necesitamos a Dios. El vacío, cuando se administra bien, se convierte en un espacio fértil para los milagros. Más tarde, se encontró con un viejo amigo en la calle. Charlaron durante unos minutos y Samuel le comentó superficialmente sus dificultades. No entró en detalles, pero su rostro delataba el cansancio. El amigo, de forma inesperada, le ofreció una pequeña pero sincera ayuda. Le dijo, he sentido que debía hacerlo. Es poco, pero es de corazón. Samuel aceptó con gratitud, no por el valor en sí, sino por el gesto, porque en ese momento, más que dinero, necesitaba una señal de que no era invisible. Y Dios, una vez más, le mostró que ve cada paso, cada lágrima, cada decisión de seguir adelante. Al llegar a casa, miró a su hija, que ahora jugaba en el suelo con lápices de colores. La escena era sencilla, pero cargada de significado. Era allí, en aquella pequeña sala llena de limitaciones, donde Dios estaba construyendo algo eterno. Samuel comprendió que el carácter que Dios desea formar no se moldea en palacios, sino en desiertos, no en los logros, sino en las esperas, y sobre todo, no en los días de gloria, sino en los días comunes, donde la fe se vive sin aplausos. La habitación se convirtió en un templo, el suelo se convirtió en un altar, la espera se convirtió en una escuela. Antes de dormir, escribió una vez más, la tribulación no es el final, es el comienzo de algo más grande. Y mientras cerraba el cuaderno, una paz silenciosa descendió sobre él.
no era euforia, no era optimismo. Enforzado era convicción. Esa convicción que nace cuando se comprende que Dios no está lejos, solo profundo. Y que en la profundidad, Él no transforma primero las circunstancias, sino el corazón. Y un corazón transformado puede soportar cualquier tormenta. Con ese pensamiento, Samuel se durmió, sin saber lo que le depararía el mañana, pero seguro de que Dios lo estaba cuidando por dentro. El nuevo día amaneció envuelto en un silencio sagrado. El cielo aún estaba nublado, pero había una ligereza en el aire, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el próximo paso de Samuel. Se despertó antes de que sonara el despertador, con una sensación extraña. No era alivio ni ansiedad, era rendición, pero una rendición que no dolía. Era como si, después de tantos días de lucha interior, su alma se hubiera doblegado completamente ante la voluntad de Dios. Y allí, de pie, en medio de la habitación, dijo algo que nunca había dicho con tanta claridad. Señor, si no va a cambiar nada, yo seguiré siguiéndote. Esa oración salió sin esfuerzo, pero cargada de peso, porque entregarse verdaderamente a Dios no es renunciar a luchar, es soltar el control. Y soltar duele. Duele porque expone el orgullo, duele porque nos muestra cuánto intentamos negociar con Dios sin darnos cuenta. Si el Señor hace esto, yo confiaré. Pero en ese momento, Samuel ya no pedía nada, solo se entregaba, como Abraham ante el altar, dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Y allí, sin ataduras, soltó sus expectativas, no por falta de esperanza, sino por la confianza absoluta en que Dios sabe más. A lo largo de la mañana, decidió organizar algunas cosas viejas que guardaba en el armario. Entre documentos, fotos y objetos olvidados, encontró una pequeña caja con cartas antiguas que se había escrito a sí mismo en tiempos de abundancia. Eran palabras esperanzadoras, cargadas de sueños, planes, visiones. Pero al leerlas ahora, no sintió tristeza, sintió gratitud, porque aunque muchas de esas promesas aún no se habían cumplido, ya no las necesitaba para creer. Su corazón había cambiado. Ahora la base de su fe no estaba en promesas cumplidas, sino en un Dios inmutable, y eso era más fuerte que cualquier logro. Mientras caminaba por la casa, Samuel tomó algunos objetos que antes consideraba preciosos y decidió donarlos. Una radio antigua, una chaqueta nueva que apenas usaba, juguetes con los que su hija ya no jugaba. No fue por obligación, fue por libertad. Se dio cuenta de que la verdadera entrega comienza en el corazón, pero se manifiesta en las manos. Ya no necesitaba aferrarse a lo que tenía por miedo a perderlo. Al contrario, ahora sentía placer al desprenderse de ello. Era como si algo dentro de él le dijera: cuanto menos tienes, más libre eres. Y esa libertad, esa ligereza, era señal de que Dios estaba limpiando los excesos del alma. Esa tarde ocurrió algo extraordinario. Recibió una llamada de un hombre con el que había trabajado años atrás. El tono de la conversación fue cordial, pero pronto cambió de tema. Samuel, me acordé de ti. Tenemos un nuevo proyecto y pensé que tal vez era el momento de volver a llamarte. Era una propuesta pequeña. No lo resolvía todo, pero era digna. Y más que eso, era inesperada. Samuel dio las gracias, emocionado. Sabía que era Dios mostrándole que no se olvida de los suyos, pero, curiosamente, en ese momento, su corazón ya no dependía de la respuesta. La recibiría con gratitud, pero seguiría confiando, aunque no llegara. Al compartir la noticia con su hija, ella saltó de alegría, y él, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló allí mismo en la sala y dio gracias, no solo por la puerta abierta, sino por el camino recorrido hasta allí, porque ahora comprendía, el verdadero regalo no era el trabajo, la provisión o la solución. El regalo era la transformación del corazón, era ser capaz de alabar antes de la respuesta, era poder sonreír incluso en medio del dolor, era saber que, aunque le quitaran todo, aún lo tendría todo porque tenía a Dios. Y quien tiene a Dios tiene suficiente. Esa noche escribió en su cuaderno: lo entregué y al entregarlo fui liberado. Sintió como si una parte pesada de su alma finalmente hubiera sido removida. No porque Dios le quitara los problemas, sino porque Samuel quitó las manos del control y al hacerlo,
La carga se hizo más ligera y el camino más firme. Ahora entendía que la verdadera entrega no es pérdida, es ganancia, porque todo lo que ponemos en manos de Dios nos es devuelto transformado. E incluso si no es así, ya es una bendición por haber sido confiado a Él. El viento de ese nuevo día soplaba con más fuerza, como si la atmósfera estuviera siendo agitada por algo que aún no se había revelado. El cielo permanecía gris y las calles húmedas reflejaban los árboles silenciosos. Samuel se despertó antes que su hija, con el corazón apretado, pero no por tristeza, sino como una advertencia interior. Sentía que estaba llegando a un punto en el que la fe tendría que dar un paso más. Y no sería un paso cualquiera, sería como Pedro cuando escuchó solo una palabra, ven, y tuvo que decidir si confiaba lo suficiente como para dar un paso hacia lo imposible. Samuel sentía que ese era el día de bajar del barco. Después del desayuno, organizó las tareas y salió a pie hacia el lugar donde tendría lugar la entrevista del proyecto mencionado en la llamada anterior. La propuesta era pequeña, casi simbólica, y no resolvería sus problemas de forma inmediata. Pero lo que más le emocionaba era que la oportunidad implicaba cambios, un nuevo barrio, nuevos horarios y sobre todo romper con la zona de confort en la que ya había aprendido a sobrevivir. Por un momento, el miedo intentó infiltrarse. ¿Y si no sale bien? ¿Y si es una trampa? ¿Y si estoy tomando una decisión precipitada? Pero entonces recordó, la fe que camina sobre las aguas nunca comienza con garantías, comienza con confianza. En el camino, cada paso era como una oración. Señor, si esta es tu voluntad, abre las puertas, pero si no lo es, enséñame a discernir. Fue entonces cuando, al pasar por un antiguo kiosco, un titular llamó su atención. El valor es actuar incluso con miedo. Se detuvo, sonrió. No creía en las coincidencias. Era Dios hablando en lo cotidiano una vez más. Y esa frase se convirtió en un hito. No se trataba de la ausencia de miedo, se trataba de continuar a pesar de él. Así era como Pedro había caminado sobre las aguas, con miedo, pero con fe. Y así era como Samuel caminaría ahora. Al llegar al lugar de la entrevista, se sintió pequeño. Su ropa sencilla contrastaba con el ambiente más sofisticado y la inseguridad intentó gritar más fuerte que la paz, pero respiró hondo. Entró con una sonrisa sincera y habló con honestidad. Contó su historia, compartió sus desafíos, mostró sus competencias sin exagerar. El responsable del proyecto escuchó en silencio y al final dijo algo que Samuel nunca olvidaría. Buscamos a alguien con experiencia, pero también con corazón, y el tuyo es exactamente lo que buscábamos. Samuel casi llora allí mismo, no por el puesto en sí, sino por darse cuenta de que Dios estaba actuando en cada detalle. Al salir, caminó de vuelta a casa sintiéndose ligero. El puesto aún no estaba oficialmente garantizado, pero ya no dependía de la respuesta para creer. Lo importante era que había salido del barco, había enfrentado el miedo y lo había hecho por fe. No fe en el resultado, sino fe en la orden. Ven, porque la verdadera confianza no es creer que todo va a salir bien, es creer que Dios estará ahí aunque no salga bien, y eso lo cambia todo. Samuel entendía ahora que caminar por la fe no es estar seguro del camino, es estar seguro de quién camina contigo. Al llegar a casa, su hija corrió a sus brazos. Él la levantó en brazos y sonrió. Sintió que ese momento era una promesa viva. Ella era el recordatorio de que Dios sostiene lo que es precioso, incluso en los días difíciles. Y más que eso, ella era la razón por la que él seguía intentándolo, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Porque la fe no es solo personal, construye herencias invisibles, enseña a través de la experiencia lo que ninguna palabra puede explicar. Y en ese abrazo él supo, le estaba mostrando a su hija lo que era caminar con Dios, no solo en los días buenos, sino también en los días nublados. Por la noche, sentado en la cama con su hija durmiendo a su lado, escribió una vez más en su cuaderno: hoy caminé sobre las aguas, y aunque tenía miedo, no me hundí. Aquello era más que una frase, era un memorial, un recordatorio de que la fe no exige tierra firme, exige dirección, y cuando Dios dice ven,
no es para hundirse, es para vivir lo imposible, no primero en el exterior, sino en el interior, en el corazón, porque ahí es donde comienzan los verdaderos milagros. El nuevo amanecer llegó con un tímido resplandor entre las nubes, pero Samuel se despertó con el corazón sorprendentemente tranquilo. Aún no había noticias sobre el puesto y los problemas no habían cesado, pero sentía que algo invisible se estaba consolidando, una paz que no dependía de los resultados. Era como si por fin hubiera aprendido a vivir con fe incluso cuando el cielo no se abría. Su fidelidad ya no estaba impulsada por la emoción ni por la esperanza inmediata, sino por la convicción. Y esa convicción era silenciosa, pero poderosa, porque la fidelidad que nace en secreto es la que sostiene lo que vendrá en público. Durante el día, Samuel se dedicó a lo que pudo. Lavó la fachada de la casa, ayudó a una vecina anciana con la compra y pasó parte de la tarde enseñando a su hija a leer nuevas palabras. Eran actividades sencillas, casi invisibles a los ojos del mundo. Pero allí, en esa rutina sin aplausos, él sabía que estaba siendo observado por el cielo. Cada gesto, cada elección, cada pensamiento que mantenía puro, todo era como una oración viva. Dios ve lo secreto y recompensa no solo lo que hacemos en público, sino lo que hacemos cuando nadie nos ve. Samuel ahora lo entendía. La verdadera fidelidad se demuestra en el anonimato. Al comienzo de la noche, decidió visitar de nuevo la iglesia del barrio. El culto estaba más concurrido de lo habitual, pero él eligió sentarse en el mismo banco de siempre, en silencio. El predicador hablaba de David, cómo fue fiel al cuidar las ovejas en el campo, sin saber que algún día sería rey, y cómo Dios, al observarlo en el campo, lo preparaba para el trono. Esas palabras penetraron como una flecha en el corazón de Samuel. Se vio allí, cuidando de sus ovejas, su hija, su casa, sus días cotidianos, y comprendió que, aunque no tenía un trono, ya estaba siendo entrenado, porque Dios promueve a quienes permanecen firmes en el escondite. Al regresar a casa, recibió un mensaje inesperado en su celular. El puesto había sido confirmado. Comenzaría la semana siguiente. El salario no era alto, pero sería suficiente para reorganizar su vida. Samuel, por un instante, sintió ganas de celebrar en voz alta, pero en lugar de eso, se arrodilló. En silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, solo dijo, gracias. No solo daba gracias por la puerta abierta, sino por todo el proceso, porque ahora sabía que sin el desierto nunca habría valorado la lluvia. Sin la espera no habría madurado. Y sin el silencio de Dios, tal vez nunca habría aprendido a escucharlo de verdad. Durante ese momento de oración, recordó todas las veces que pensó en rendirse. ¿Cuántas veces pidió señales y no las recibió? ¿Y cómo, aún así, decidió quedarse? Fue entonces cuando comprendió la mayor señal de que Dios estaba con él. No fue el puesto de trabajo, ni el pastel compartido, ni el gesto de su amigo. Fue la fuerza que Dios le dio para continuar incluso cuando todo le decía que se detuviera. Ese es el verdadero milagro. Un corazón que resiste. Un alma que elige la fidelidad incluso cuando nadie la aplaude. Más tarde, antes de dormir, su hija le preguntó, papá, Dios seguirá ayudándonos, ¿verdad? Él sonrió y respondió, hija, Dios nunca ha dejado de ayudarnos. A veces somos nosotros los que tardamos en darnos cuenta. Ella cerró los ojos con una sonrisa tranquila, como quien confía de verdad, y Samuel comprendió que había enseñado más con su vida que con sus palabras, porque la fe vivida en el día a día es la mayor herencia que un padre puede dejar, una fe que no depende del público, sino de la presencia. Sentado al borde de la cama, abrió el cuaderno una vez más y escribió, hoy lo invisible se ha hecho visible, pero la lección más preciosa ha sido aprender a vivir bien cuando no aparecía nada. Y con eso, cerró los ojos en paz, no solo porque se había abierto una puerta, sino porque ahora sabía que la fidelidad en lo secreto es lo que prepara el alma para lo extraordinario. Y eso era todo lo que necesitaba llevarse consigo. El último día de esa larga semana llegó con un sol más claro. No era un día especial en el Nonocentun en calendario, pero algo en el aire parecía diferente. Samuel se despertó más temprano de lo habitual. Se sentó a la mesa de la cocina con un café sencillo en las manos
y la mirada fija en la ventana. La brisa que entraba traía el sonido de los pájaros y el suave aroma de las flores. Todo estaba en silencio, pero ese silencio ya no era vacío, estaba lleno de significado, lleno de la certeza de que el proceso había valido la pena. Y allí, en ese momento común, Samuel comprendió que algo dentro de él nunca volvería a ser como antes. Caminó por la casa con reverencia, como quien camina sobre suelo sagrado. La casa era la misma, las grietas en las paredes, los muebles sencillos, la nevera casi vacía, pero ahora sus ojos lo veían todo con gratitud, porque la fe había cambiado lo que llevaba dentro. Ya no había prisa ni desesperación, solo presencia. Ya no necesitaba grandes señales para creer. El simple hecho de respirar, amar y vivir con dignidad ya era un milagro suficiente. Aprendió que la fe no solo sirve para ganar batallas, sino para atravesar los días sin respuestas con el corazón en paz. Ese día decidió escribir una última página en su cuaderno, pero en lugar de escribir para sí mismo, escribió para Dios. No era una petición, ni una queja, era una carta de entrega. Cada línea traía un recuerdo de lo que había vivido en los últimos días, las lágrimas, las esperas, los silencios, los pequeños milagros. Pero sobre todo, la carta transmitía gratitud, porque él sabía que el mayor regalo de todo aquello había sido conocer a Dios de una forma nueva. No al Dios de las liberaciones inmediatas, sino al Dios que sostiene en medio del dolor. Aquel que no quita el valle, sino que camina junto a él. Por la tarde, llevó a su hija a la plaza a jugar. Se sentó en un banco y la observó correr entre los árboles. Cada carcajada de ella era como música para su alma. Un recordatorio vivo de que el bien no depende de tenerlo todo resuelto, sino de reconocer las bendiciones que ya están ante nuestros ojos. Y fue allí, en medio de la plaza, donde sintió algo profundo en su corazón. La fe que había vivido en los últimos días no era solo para ese momento. Era una fe que resonaría en la vida de su hija, en los vecinos que observaban en silencio, en los corazones que algún día escucharían su historia. La fe que atraviesa el sufrimiento sin apagarse, transforma todo a su alrededor. Al regresar a casa, Samuel encendió una pequeña vela y la colocó sobre la mesa, no por superstición, sino como símbolo. Esa llama representaba su fe, discreta pero viva, iluminando poco, pero con constancia. Y allí comprendió que así es como Dios nos utiliza, no con grandes focos, sino con pequeñas luces que guían otras vidas en la oscuridad. Su historia, marcada por el silencio y el dolor, ahora era también un testimonio. Y un testimonio no trata de la gloria humana, sino de la gloria de Dios revelada en las debilidades humanas. Más tarde, mientras su hija dormía, escribió por última vez en el cuaderno: «El Señor no llegó tarde, llegó cuando mi fe estaba lista para reconocer su presencia sin necesidad de pruebas». Cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. Era más que papel, era un memorial de su viaje. Sabía que enfrentaría otros días difíciles, otras esperas, otros valles, pero también sabía que ahora llevaba consigo algo que nada podría robarle, una fe que no depende de milagros, sino del carácter de Dios, una fe que no se tambalea con el silencio, porque ha aprendido que incluso su silencio es amor. Esa noche durmió con una leve sonrisa en los labios, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque finalmente comprendió: la fe que nace del dolor, madura en la espera y permanece en el silencio, es la fe que agrada a Dios. Y esa fe no termina con la resolución de los problemas, sino que continúa, atraviesa generaciones, transforma realidades, resuena en la eternidad. Si esta historia te ha llegado, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal El Camino Sagrado y compártelo con alguien que necesite este mensaje. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanoslo aquí abajo. Rezaremos contigo.